Brasil, el lado más oscuro de la favela. Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que pocos se atreven a mostrar. Un lugar donde las reglas del mundo exterior se desvanecen y surge una realidad paralela que millones de brasileños viven cada día. Esto no es un documental turístico. Esto es la verdad, sin filtros sobre el lado más oscuro de las favelas de Brasil. Cuando pensamos en Brasil, imaginamos playas paradisíacas, el Cristo Redentor, el Carnaval de Río, la alegría contagiosa de su gente. Pero hay otra cara de la moneda que rara vez se muestra en las postales. Una realidad donde más de 13 millones de brasileños sobreviven en asentamientos informales. Lugares donde el Estado es apenas una sombra y otras fuerzas controlan cada esquina. Las favelas nacieron hace más de 100 años, cuando soldados que regresaban de la guerra no tenían dónde vivir. Se instalaron en las colinas de Río de Janeiro, en terrenos que nadie más quería. Can el Tempo, las migraciones rurales y la falta de políticas de vivienda convirtieron estos asentamientos en ciudades dentro de ciudades. Hoy, solo en Río de Janeiro, más de 1.500 favelas albergan casi 2 millones de personas. Pero esto no es solo una historia de pobreza, es una historia de abandono sistemático, de violencia institucionalizada y de comunidades que han aprendido a sobrevivir en condiciones que desafían cualquier definición de dignidad humana. Para entender el lado oscuro de las favelas, primero debemos comprender su estructura. Imagina laberintos de callejones estrechos, construcciones precarias apiladas unas sobre otras, cables eléctricos colgando peligrosamente, alcantarillas abiertas. Aquí no llegan los servicios básicos con facilidad. El agua potable es un lujo intermitente. La electricidad, cuando existe, a menudo es robada de las redes principales. Las ambulancias no entran, los bomberos tampoco, pero lo más perturbador no es la infraestructura, es quién gobierna realmente estos territorios. Desde los años 80, 3 fuerzas principales han dividido las favelas de Brasil como territorios de guerra: el Comando Vermelho, el Tercer Comando Puro y la milicia. Estas organizaciones no son simples pandillas, son estructuras paramilitares con jerarquías complejas, arsenales de guerra y un control territorial que rivaliza con el del propio Estado. El Comando Vermelho nació en las prisiones brasileñas en 1979. Inicialmente como un movimiento de defensa de los derechos de los presos, rápidamente se transformó en la facción criminal más poderosa del país. Hoy controla el tráfico de drogas en cientos de favelas. Su símbolo, las letras Curriculum Vitae, aparece pintado en muros como advertencia y como declaración de soberanía. El Tercer Comando Puro surgió como rival, y desde entonces, ambos grupos libran una guerra sin cuartel por el control del mercado de cocaína y armas. Pero hay un tercer actor aún más siniestro: las milicias. Las milicias están formadas por policías activos y retirados, bomberos, exmilitares, grupos que supuestamente deberían proteger a la población, pero que en cambio la extorsionan. Controlan territorios completos cobrando tarifas por seguridad, por transporte, por gas, por internet, incluso por el agua. Los residentes no tienen opción. Pagar es obligatorio. Negarse significa tortura o muerte. Un informe reveló que las milicias controlan más territorio en Río de Janeiro que las propias facciones del narcotráfico. Cerca del 57% de las áreas dominadas por grupos armados están bajo control miliciano, y lo más escalofriante es que operan con impunidad casi total, protegidos por redes de corrupción que penetran las instituciones policiales y políticas. En las favelas, los niños crecen en medio de tiroteos. El sonido de las ráfagas de ametralladora es tan común como el canto de los pájaros. Las madres aprenden a distinguir entre el ruido de un arma de la policía y el de los traficantes. Cuando comienza un enfrentamiento, las escuelas cierran. Los comercios bajan las cortinas metálicas. La gente se tira a el suelo en sus propias casas, rezando para que ninguna bala perdida atraviese las paredes de ladrillo. Los datos son devastadores. En 2023, más de 6.000 personas murieron en operaciones policiales en Brasil. Es la cifra más alta de la historia. Muchas de estas muertes ocurrieron en favelas. Oficialmente son catalogadas como enfrentamientos extraoficialmente. Organizaciones de derechos humanos las llaman ejecuciones. La policía militar brasileña es una de las más letales del mundo. Ingresa a las favelas en operaciones que parecen invasiones militares. Vehículos blindados, helicópteros, decenas de agentes fuertemente armados. Los residentes quedan atrapados en el fuego cruzado. No hay evacuaciones previas. No hay protocolos para proteger civiles, en solo caos y muerte. Un caso emblemático ocurrió en el complejo do Harlem, o en 2010. Durante días, la policía y el ejército
sitiaron el área en lo que llamaron una operación de pacificación. El resultado: decenas de muertos, familias desplazadas y una sensación colectiva de terror que persiste hasta hoy. Pero quizás lo más trágico del lado oscuro de las favelas es lo que le sucede a los niños. En estos territorios, la infancia es un concepto abstracto. Muchos menores son reclutados por las facciones antes de cumplir 10 años. Comienzan como vigías, apostados en las entradas de la favela para alertar sobre la llegada de la policía o de grupos rivales. Les pagan con dinero, tenis de marca, celulares. Para un niño que vive en extrema pobreza, la propuesta es irresistible. Con el tiempo, esos niños escalan en la jerarquía criminal. Pasan a ser soldados del tráfico, portando armas que pesan más que ellos mismos. A los 15 años, muchos ya han matado. A los 18, muchos ya están muertos. Las estadísticas son brutales. Un joven negro que vive en una favela tiene 23 veces más probabilidades de ser asesinado que un joven blanco de clase media. La expectativa de vida en algunas comunidades es hasta 20 años menor que en los barrios acomodados de la misma ciudad. Y no hay escapatoria fácil. Abandonar la facción puede significar una sentencia de muerte. Colaborar con la policía es traición imperdonable. Las familias viven bajo una presión constante, sabiendo que en cualquier momento pueden perder a sus hijos, ya sea por una bala policial o por una ejecución del crimen organizado. Las mujeres de las favelas enfrentan una realidad particularmente cruel. Además de la violencia generalizada, sufren índices alarmantes de violencia doméstica, abuso sexual y feminicidio. Muchas son cabeza de familia, trabajando jornadas agotadoras como empleadas domésticas en los barrios ricos, para luego regresar a casas donde deben criar solas a sus hijos, en medio del peligro constante. La violencia sexual es utilizada como arma de guerra entre facciones. Las mujeres y niñas son frecuentemente víctimas de violaciones colectivas como forma de castigo o advertencia. Denunciar es casi imposible. No hay comisarías de fácil acceso, y cuando las hay, la desconfianza hacia las autoridades es tan profunda que pocas se atreven a acudir. Un estudio reveló que más del 70% de las mujeres en favelas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Sin embargo, menos del 10% de estos casos llegan a ser investigados. Ahora que hemos visto la superficie de esta realidad, es momento de profundizar aún más, porque el lado oscuro de las favelas no se limita solo a la violencia visible. Hay sistemas completos de opresión, economías subterráneas y una maquinaria de muerte que funciona con precisión industrial. Hablemos del negocio que sostiene todo este ecosistema de violencia: el narcotráfico. Brasil no es solo un país consumidor de drogas, es el segundo mayor mercado de cocaína del mundo y una ruta fundamental para el tráfico internacional. Cada año, toneladas de cocaína producida en Colombia, Bolivia y Perú atraviesan las fronteras brasileñas con destino a Europa y África. Las favelas son los puntos de distribución de esta red. Cada comunidad controlada por una facción funciona como una sucursal del narcotráfico. Hay una estructura empresarial sorprendentemente organizada. En la cima está el dono, el jefe máximo que raramente vive en la favela. Debajo están los gerentes, que administran las operaciones diarias. Luego los soldados, los vapores que venden directamente, los solarros que vigilan. Y en la base, los niños mensajeros. Un punto de venta en una favela mediana puede generar hasta $50,000 diarios. Multiplica eso por cientos de favelas en todo Brasil y entenderás por qué esta guerra nunca termina. Hay demasiado dinero en juego, pero el narcotráfico no sería posible sin la complicidad de sectores del Estado. La corrupción policial es endémica. Existen denuncias constantes de agentes que cobran sobornos para permitir el tráfico, que revenden armas confiscadas a las propias facciones, que alertan sobre operaciones policiales planeadas. Hay policías que trabajan abiertamente para las milicias mientras mantienen sus uniformes y salarios estatales. Un escándalo que sacudió a Brasil fue el asesinato de Marielle Franco en 2018. Marielle era concejala de Río de Janeiro, activista de derechos humanos, nacida y criada en la favela de Mareán, denunciaba abiertamente los abusos policiales y el poder de las milicias. Una noche, su automóvil fue interceptado por sicarios, que le dispararon 4 veces en la cabeza. Su asesora también murió en el ataque. Las investigaciones tardaron 5 años en señalar a los responsables a miembros activos y retirados de la policía, con vínculos directos a las milicias. El caso reveló lo que muchos ya sabían, aunque las fuerzas que deberían proteger a la población son a menudo sus verdugos. Pero la impunidad no termina en las calles. El sistema judicial brasileño es otra pieza clave de esta maquinaria de opresión. Las prisiones del país están superpobladas
en un 300% de su capacidad. Brasil tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, con más de 800.000 personas privadas de libertad. Las condiciones son inhumanas. Celdas diseñadas para 4 personas albergan a 20. No hay ventilación. El calor es insoportable. La comida es escasa e insalubre. La violencia entre internos es cotidiana. Las enfermedades se propagan sin control. Pero lo peor es que el sistema penitenciario se ha convertido en la universidad del crimen. Fue precisamente en las prisiones donde nacieron las grandes facciones. El Comando Vermelho se fundó en el Instituto Penal Cândido Mendes, en la isla de Ilha Grande. Allí, presos comunes y presos políticos de la dictadura militar compartieron celdas. De esos encuentros surgió una organización con ideología, estructura y ambiciones de poder. Hoy, las facciones gobiernan desde dentro de las cárceles. Los donos presos siguen dando órdenes a través de celulares introducidos clandestinamente. Coordinan operaciones, ordenan ejecuciones, negocian territorios, todo desde sus celdas. Las autoridades penitenciarias están tan infiltradas que estos teléfonos entran como si nada, junto con drogas, armas y dinero. Hay otra dimensión del horror que pocas veces se discute: en las desapariciones forzadas. En las favelas, personas desaparecen regularmente. Algunas son ejecutadas por las facciones bajo acusación de traición o deuda. Otras son víctimas de las milicias que practican lo que llaman el microondas, torturas prolongadas antes de matar y desaparecer los cuerpos. Los métodos de tortura son medievales: quemaduras con plancha y aceite hirviendo, mutilaciones en enterramientos en vida, desmembramientos. Todo esto ocurre en pleno siglo XXI. En la quinta economía más grande de América Latina. Las familias de los desaparecidos raramente obtienen respuestas. No hay investigaciones serias. Los cuerpos no aparecen. Los culpables no son capturados. El dolor se perpetúa en la incertidumbre absoluta. Pero la vida en las favelas no es solo violencia explícita. También es explotación económica sistemática. Los residentes pagan más por todo. La electricidad ilegal que consumen es cara y peligrosa. El gas de cocina controlado por las milicias cuesta el doble que en el resto de la ciudad. El transporte informal, las motos taxis y las vans, cobran tarifas abusivas. Las milicias han desarrollado un modelo económico perfecto. Controlan todos los servicios en seguridad, transporte, gas, televisión por cable pirata, internet. Los residentes están cautivos. No pueden elegir proveedores. No pueden negociar precios. Deben pagar o enfrentar consecuencias violentas. Un ejemplo extremo ocurrió en la favela de Río das Pedras, donde la milicia local instaló un sistema propio de distribución de señal de televisión e internet. Cobraban mensualidades obligatorias a cada hogar. Quien se negaba era amenazado, golpeado u expulsado. Los ingresos mensuales de esta operación superaban el $1.000.000. Pero más allá del dinero y las balas, existe un costo invisible que cargan los habitantes de las favelas: el trauma psicológico. Vivir bajo amenaza constante genera trastornos mentales masivos: ansiedad, depresión, estrés postraumático. Los niños desarrollan problemas de sueño, enuresis, comportamientos agresivos. Los adultos sufren en silencio, sin acceso a servicios de salud mental que prácticamente no existen en estos territorios. Imagina criar a tus hijos sabiendo que cualquier día pueden morir en un tiroteo. Imagina salir a trabajar sin saber si volverás, porque una operación policial puede cerrar la favela, sin previo aviso. Imagina la impotencia de ver a tu hijo adolescente siendo reclutado por el tráfico, y no poder hacer nada, porque negarse significa poner en riesgo a toda la familia. Esta violencia psicológica es heredada. Los traumas pasan de generación en generación. Los niños que crecen en este ambiente normalizan la violencia, la reproducen, la perpetúan. Es un ciclo vicioso del que parece imposible escapar. Y como si la violencia física y psicológica no fueran suficientes, los habitantes de las favelas enfrentan un estigma social devastador. Son vistos como criminales por el simple hecho de vivir donde viven. Cuando buscan empleo, poner la dirección de una favela en el currículum es casi garantía de rechazo. Los jóvenes son parados constantemente por los medios de comunicación contribuyen a esta estigmatización. Las favelas solo aparecen en las noticias cuando hay violencia. Policía revisados, humilhados, tratados como sospechosos permanentes. Este estigma se extiende a todos los aspectos de la vida. Los servicios de entrega evitan las favelas. Los taxis no entran. Las ambulancias tardan horas o simplemente no llegan. Hay una exclusión sistemática que refuerza la marginalización y alimenta el resentimiento. Se muestran como territorios del mal, como lugares sin ley,
como amenazas para la ciudad formal. Raramente se muestra la solidaridad comunitaria, el emprendimiento, la cultura vibrante, que también existe allí. Porque es importante decir que las favelas no son solo muerte y desesperación, también son espacios de resistencia creativa. Es ahí donde nacieron el funk carioca, el samba moderno, el hip hop brasileño. Es ahí donde artistas, educadores y activistas luchan diariamente para transformar sus comunidades. Existen organizaciones comunitarias que ofrecen educación alternativa, capacitación profesional, apoyo psicológico, proyectos culturales que rescatan a jóvenes del tráfico a través del arte, la música, el deporte. Madres que forman colectivos para buscar a sus hijos desaparecidos. Periodistas locales que documentan la realidad sin filtros. Pero estos esfuerzos son gotas en un océano de abandono. Los recursos son mínimos. El apoyo estatal es prácticamente inexistente. Y la violencia sigue siendo la realidad dominante. Hemos visto la estructura del crimen, la complicidad del Estado, el sufrimiento de la población. Pero aún nos falta hablar de las soluciones fallidas, de las llamadas pacificaciones que solo empeoraron la situación, y de lo que realmente se necesitaría para transformar esta realidad. Llegamos a la parte final de este recorrido, por el lado más oscuro de las favelas de Brasil. Hasta ahora hemos explorado el problema en toda su crudeza. Ahora es momento de hablar de las supuestas soluciones, de los fracasos monumentales de las políticas públicas, y de preguntarnos si existe alguna salida real para esta pesadilla. En 2008, el gobierno de Río de Janeiro lanzó con gran fanfarria lo que prometía ser la solución definitiva a las unidades de policía pacificadora, conocidas como UPS. La idea sonaba bien en papel. En lugar de las operaciones violentas esporádicas, se instalarían bases policiales permanentes en las favelas. Los agentes vivirían en las comunidades, generarían confianza, desplazarían a los traficantes sin disparar un tiro. Los primeros meses fueron de celebración mediática. Las UPS se instalaron en favelas icónicas como Pave, Ocino, Rosina y Complexo do Harlem. Los políticos hablaban de una nueva era. Los medios internacionales elogiaban la iniciativa. Río se preparaba para el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Y las favelas pacificadas eran la imagen que querían proyectar. Pero la realidad fue muy diferente. Las UPS nunca fueron acompañadas de inversión social real. Se puso policías en las favelas, pero no escuelas de calidad, no hospitales, no empleos, no infraestructura. La lógica era puramente represiva. Los traficantes simplemente se movieron a otras favelas no pacificadas. La violencia no desapareció, solo se relocalizó. Allí, muchos de los policías asignados a las UPS reproducían los mismos patrones de abuso que siempre habían caracterizado a la policía militar brasileña. Detenciones arbitrarias, torturas, extorsiones. Para los habitantes de las favelas, cambió poco. Antes vivían bajo el control de los traficantes. Ahora vivían bajo el control de una policía que a menudo actuaba con la misma brutalidad. Un caso emblemático fue el del bailarín Douglas Rafael da Silva Pereira, conocido como The G, en 2014. Durante el Mundial, The G fue torturado y asesinado por agentes de la UP en Pave, Ocino. Su cuerpo apareció en una zona de difícil acceso. La versión oficial hablaba de enfrentamiento con traficantes. Testigos afirmaban que había sido ejecutado por la policía. Su muerte desató protestas masivas. Can el Tiempo, el programa de las UPS, se desmoronó completamente. Los gobiernos siguientes redujeron drásticamente el financiamiento. Las bases se abandonaron. Los policías se retiraron. Y las facciones volvieron a tomar el control total. En 2020, menos de 10 UPS seguían operando, y ninguna de ellas funcionaba como se había prometido. El proyecto costó miles de millones de reales y dejó como legado solo más desconfianza, más violencia y la confirmación de que las soluciones puramente policiales no funcionan. Después del fracaso de las UPS, los gobiernos optaron por una estrategia aún más agresiva, a la intervención militar directa. En 2018, el entonces presidente Michel Temer firmó un decreto de intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro. Por primera vez desde la dictadura militar, las Fuerzas Armadas asumieron el control de la seguridad pública de un estado. Los tanques de guerra volvieron a las calles. Soldados armados con fusiles de asalto patrullaban las favelas. Se realizaron megaoperaciones con helicópteros artillados, disparando desde el aire. El discurso oficial hablaba de combate al crimen organizado. La realidad fue una masacre. Durante la intervención, las muertes por acción policial aumentaron dramáticamente. Solo en 2018,
Más de 1.500 personas fueron asesinadas en operaciones de seguridad en Río de Janeiro, la mayoría jóvenes negros de favelas, la mayoría sin que existieran pruebas de su participación en actividades criminales. Una de las operaciones más trágicas ocurrió en el complejo do Harlem, o en 2019. Un helicóptero de la policía sobrevoló la favela, disparando indiscriminadamente. Las balas perforaron casas, escuelas, una iglesia. Murieron civiles inocentes, incluyendo niños. Las imágenes circularon por el mundo, mostrando la brutalidad de lo que el gobierno llamaba operación de seguridad. Y luego está el caso del Jacarecino. En mayo de 2021, la policía de Río realizó lo que se convirtió en la operación más letal de la historia de Brasil. Oficialmente, era una operación para desarticular una red de tráfico de drogas y reclutamiento de menores. Lo que ocurrió fue una ejecución masiva. 28 personas murieron. Según la policía, todos eran criminales armados abatidos en enfrentamiento. Según testigos y organizaciones de derechos humanos, muchos fueron ejecutados tras rendirse. Había sangre en las paredes de las casas, cuerpos arrastrados, evidencias alteradas. Un policía también murió, aparentemente por fuego amigo. La Corte Suprema de Brasil había prohibido operaciones policiales en favelas durante la pandemia, excepto en casos absolutamente excepcionales. La orden fue ignorada. Nadie fue responsabilizado. Los agentes involucrados siguieron en servicio activo. Las familias de las víctimas siguen esperando justicia, porque debemos decirlo claramente, lo que ocurre en las favelas de Brasil no se puede entender sin hablar de racismo. Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud, en 1888, pero nunca hubo políticas reales de integración. Los esclavos liberados fueron abandonados a su suerte, sin tierras, sin educación, sin oportunidades. Se establecieron en las periferias, en los morros, en lo que después serían las favelas. Más de 100 años después, la geografía de la desigualdad en Brasil sigue siendo racial. Las favelas son predominantemente negras. Los barrios ricos son predominantemente blancos. La policía que mata en las favelas está entrenada para ver a los jóvenes negros como amenazas automáticas. Un joven negro en Brasil tiene el doble de probabilidades de ser analfabeto que un joven blanco. Tiene 3 veces más probabilidades de estar desempleado. Y como ya mencionamos, tiene 23 veces más probabilidades de ser asesinado. Esto no es casualidad. Es el resultado de un sistema diseñado para excluir y oprimir. El concepto de genocidio de la población negra es usado cada vez más por activistas brasileños. No es un genocidio con cámaras de gas, pero es un genocidio sistemático a través de la negligencia, la violencia policial, la falta de oportunidades y el encarcelamiento masivo. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. El 1% más rico concentra casi el 30% de toda la riqueza nacional. Mientras tanto, más de 50 millones de brasileños viven en la pobreza extrema, sobreviviendo con menos de $2 al día. Esta desigualdad no es natural, es producto de decisiones políticas históricas. Durante décadas, Brasil priorizó el pago de deuda externa sobre la inversión social. Los servicios públicos se desmantelaron, la educación y la salud se precarizaron, los salarios se estancaron mientras el costo de vida aumentaba exponencialmente. Las favelas son el rostro visible de este modelo económico excluyente. Son el resultado de un capitalismo salvaje que genera riqueza para pocos y miseria para muchos. Mientras las élites vivan en condominios fortificados con seguridad privada, piscinas y helipuertos, millones sobrevivirán en las laderas sin agua potable ni alcantarillado. Entonces, ¿hay salida? ¿Existe alguna solución real para el lado oscuro de las favelas? La respuesta es sí, pero requiere una transformación radical del modelo de sociedad brasileño. No se trata solo de más policía o menos policía. Se trata de justicia social integral. Primero, inversión masiva en educación pública de calidad. Escuelas de tiempo completo en las favelas, con infraestructura digna, profesores bien pagados, acceso a tecnología, darles a los niños y jóvenes alternativas reales al reclutamiento criminal. Segundo, generación de empleo y oportunidades económicas, programas de capacitación profesional vinculados con el sector privado, incentivos fiscales para empresas que contraten a residentes de favelas, apoyo al emprendimiento local. Tercero, regularización urbanística y mejora de infraestructura. Reconocer legalmente la propiedad de la tierra a quienes llevan generaciones viviendo allí. Invertir en alcantarillado, agua potable, electricidad formal, transporte público de calidad. Cuarto,
Reforma policial profunda. Desmilitarizar la policía. Entrenar agentes en derechos humanos. Establecer mecanismos reales de rendición de cuenta. Castigar severamente los abusos. Crear policías comunitarias con participación de los propios residentes. Quinto, combate real a la corrupción y desarticulación de las milicias. Investigar y encarcelar a los agentes del Estado que participan en grupos criminales. Desmantelar las redes de protección política que permiten la existencia de estos grupos pero, seamos honestos, la probabilidad de que todo esto ocurra en el corto plazo es mínima. Los intereses políticos y económicos que se benefician del status quo son demasiado poderosos. Las élites brasileñas no están dispuestas a compartir su riqueza ni a renunciar a sus privilegios. Lo que vemos en las favelas de Brasil no es un accidente. Es un sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Un sistema que necesita de la marginalización de millones para mantener la opulencia de unos pocos. Un sistema que criminaliza la pobreza mientras protege la corrupción de los poderosos. Mientras exista esta desigualdad abismal, mientras el racismo estructural siga siendo la norma, mientras la vida de un joven negro de favela valga menos que la de un perro de raza, en un barrio rico, el lado oscuro de las favelas seguirá existiendo. Y no es solo un problema brasileño. Es un reflejo de la desigualdad global, de un mundo donde el lugar donde naces determina casi completamente tus posibilidades de vida, donde millones mueren de hambre mientras otros acumulan fortunas que no podrían gastar en 1000 vidas. Hoy recorrimos juntos las calles más oscuras de Brasil. Vimos la violencia, la corrupción, el abandono, el sufrimiento, pero también debemos recordar que detrás de cada estadística hay una persona, una madre que llora a su hijo, un niño que perdió su infancia. Una mujer que sobrevive contra todo pronóstico. Las favelas están llenas de gente digna, trabajadora, resiliente, gente que merece lo mismo que cualquiera en seguridad, oportunidades, respeto, futuro. No son el problema, son las víctimas de un problema mucho mayor. La próxima vez que veas una imagen de las playas de Río de Janeiro del Cristo Redentor brillando sobre la ciudad, recuerda que justo detrás de esas postales hay millones de personas viviendo en condiciones que ningún ser humano debería soportar. Y pregúntate, ¿qué tipo de sociedad permite que esto exista? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Porque el lado más oscuro de las favelas no es solo la violencia de las balas. Es la violencia del silencio. Es la violencia de la indiferencia. Es la violencia de voltear la mirada y pretender que no existe. Gracias por acompañarme en este recorrido difícil pero necesario. Si este contenido te impactó, compártelo. Habla sobre ello. Porque el primer paso para cambiar una realidad es dejar de ignorarla. Hasta la próxima.